Quiero contarles que hoy ya tengo mi entrada porque la voy a ir a ver. ¿Te imaginas un capítulo de Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Moldóvar? Bueno, esto es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en el Café de las Artes desde el 31 de julio, que ya está, hasta el 23 de agosto. Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y gran elenco, más banda en vivo, te va a traer diversión y recordar canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Entradas a la venta en ticketmaster.cl. Sin recargo en boleterías del teatro. 20% para socios de la comunidad de las artes, lo cual, dicha la publicidad, estamos en condiciones de pasar al ranking de noticias con Camilo Espinosa, que ya se encuentra en su puesto para comentar el número 3, porque Evelyn Matei cuestionó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, especialmente la posibilidad de habilitar presencia militar en poblaciones. La ex alcaldesa advirtió que ese tipo de medidas han fracasado en distintos países, salvo El Salvador, aunque sostuvo que ese caso ya no es democracia. Lo dijo en conversación con Felipe Bianchi en Radio Pauta, tiene un segmento semanal ahí. Y bueno, la ex candidata presidencial también apuntó contra la lógica confrontacional de la derecha, criticó el concepto derechita cobarde y acusó que los republicanos buscan destruir a Chile Vamos. Sus dichos abrieron un nuevo flanco en el oficialismo. Desde la UDE, diputados respondieron que la prioridad debe ser colaborar con el gobierno y asumir que la derrota dejó a Chile Vamos en crisis. Camilo Espinosa Mendoza, bienvenido al ranking de noticias. Oye, estuvo muy entretenido al parecer ese foro ¿Dónde está el centro? Que era el evento donde Evelyn Matei participó y estuvo, me parece que estaba Carolina Toá también, era buscando a propósito del voto obligatorio, buscando dónde está el centro. Seguramente no lo encontraron ayer, al menos no pudieron responder la pregunta, pero lo que se llevó todas las miradas fue justamente la presentación, la locución de Evelyn Matei, que lanzó justamente estas críticas a José Antonio Kast y en particular a su plan de seguridad, diciendo que esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo, salvo en El Salvador, pero que eso no se puede considerar una democracia. No sé si hay algún video, José, o para verlo y comentarlo a la vuelta. En el intertanto que lo estamos buscando, bueno, tú contaste que lo contó en este evento. Yo te dije Radio Pauta porque lo escuché también en este evento que tiene y también se refirió al mismo tema, pero la noticia fue tomada también desde este encuentro donde Matei puso en duda la efectividad también de una reforma que permita presencia militar en poblaciones. Dijo, uno se pregunta si eso de verdad tiene por objeto mejorar la seguridad o si tiene nuevamente por objeto más bien polarizar. ¿Tenemos video para ver de la ex candidata presidencial Evelyn Matei? A ver, dale play. Una reforma constitucional para que los militares puedan estar en las poblaciones, uno se pregunta si eso de verdad tiene por objeto mejorar la seguridad, que es algo que acongoja a la mayoría de los chilenos, o si tiene nuevamente por objeto más bien polarizar, porque ha fracasado en todos los países donde se ha introducido, salvo naturalmente El Salvador, pero eso ya no es democracia, ¿no? Y por otro lado, entonces se sabe que fracasa, pero se sabe que polariza. Entonces, lo que uno dice es, ¿esto tiene por objeto de verdad tratar de mejorar la seguridad? ¿O tiene por objeto más bien polarizar y canalizar por esa vía? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender la gente que no estamos a favor de polarizar el país, dentro de los cuales obviamente está Carolina y muchos otros, la mayoría yo espero, es que no caigamos en la trampa de empezar a hablar de la reforma, sino probablemente decir, ¿saben qué más? No sirve. Estas medidas son las que sirven. Y no caer en esa discusión y no caer en una pelea intensa que va a acaparar todos los títulos, que va a acaparar todas las noticias y que sigue polarizando y que sigue destruyéndonos como sociedad. Temas como una reforma constitucional. Yo tengo una pregunta, Camilo, porque, claro, dice que no funciona en ningún lado, salvo El Salvador, pero ahí no hay democracia. Y me pregunto, ¿la gente valora tanto la democracia como para no querer que se aplique el modelo? Porque siempre se ve un Bukele para Chile, un Bukele para Perú, un Bukele para
Colombia, siempre piden un Bukele y te dicen, pero ahí no es democracia, y dicen, no me importa, sácame a los narcos de mi barrio. Mira, hay un debate interesante que se ha dado en cierta élite intelectual respecto a si Kast es o no de ultraderecha. Es curioso que sea en este momento, estamos hablando de un momento en donde Kast da inicio justamente a una, no solamente política, cuestión de políticas públicas, sino que también a una estética, lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy día en la mañana, este traslado masivo de reos. Ayer me llegaban mensajes de algunas fuentes que tengo ahí en Palacio y me comentaban, mañana se va a inundar la zona. Ese era el concepto. Y desde la madrugada está este operativo que va a prácticamente, yo te digo, ocupar la agenda desde la madrugada hasta más o menos la 1:30 de la tarde. Va a ser toda una cuestión bien policial. Ayer algo hablaba Darío Quiroga en Turno en Vivo. Hay como una estética, una forma que lo hace ver bien parecido a Bukele, ¿ya? Este tema de los presos, no sé si alcanzaron a ver esas imágenes en la mañana de cómo se veían los presos agachados en cuclillas en el patio de la cárcel de Santiago mientras esperaban su traslado. Da una sensación, hay un tufillo, si se quiere. Kast siempre ha coqueteado con esa idea que evidentemente no se ve tan democrática como nos gustaría que ocurriera en términos generales. Ahora, la pregunta de si la ciudadanía valora lo que han dicho las encuestas, valora o no la democracia por sobre temas como la seguridad, es una pregunta que se han formulado varias encuestas y los resultados no son muy alentadores porque lo que está ocurriendo es que justamente la posición de personas que quieren poner en riesgo elementos de la democracia con tal de tener mayor seguridad, esa es la imagen que ocurrió esta mañana en Santiago, en la cárcel de Santiago. La pregunta, digamos, está en ascenso, o sea, la respuesta de que personas que van a poner en riesgo la democracia solamente para tener mayor seguridad está creciendo, es un número que si bien es minoritario aún, está en alza. Entonces hay un porcentaje de personas que todavía valora y considera importante la democracia, pero evidentemente es un porcentaje en disminución, lo que evidentemente es preocupante y evidentemente es una de las herramientas con las que está jugando José Antonio Kast con todo esto, en un proceso en donde está teniendo problemas para cuajar el gobierno, en particular cuestiones que tienen que ver con vocería, cuestiones que tienen que ver con coordinación de gabinete, cuestiones que tienen que ver también con diseño de gobierno, y es algo que Evelyn Matei, que se quiere perfilar, lo dijo muy bien Paula Walker, que iba a ser una suerte de Pepe Grillo, que iba a estar hablando durante todo el gobierno. Justamente en ese rol de Evelyn Matei es que estamos viendo, se marcan estas críticas, digamos. O sea, lo que está diciendo, hay mucho ojo hacia dónde está caminando Chile, particularmente en este contexto de seguridad y particularmente cuando estamos viendo a analistas, miembros de cierta élite intelectual, académico, en fin, que están poniendo en duda la idea de que es un gobierno de ultraderecha en la medida de que no ha planteado, al menos no directamente, medidas que se pueden considerar iliberales, que es otro de los conceptos de moda, para referirse de cierto a como todas estas políticas más de carácter autoritario y que efectivamente dañan la democracia. Hay cosas dentro del plan de gobierno, del plan de seguridad, que efectivamente riñen con la Constitución, por algo quieren hacer un cambio constitucional, algo que ha generado ruido. Yo estuve escuchando ayer también a Franco Parisi, estuve en La Jungla como invitado, y Franco Parisi decía, pero compadre, Kast dijo que no iba a tocar la Constitución, dijo que ese tema ya se acabó, y lo primero que hace a 5 meses de empezado el gobierno es proponer una reforma constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es parte, digamos, de este escenario danteco que estamos viviendo. Bueno, lo otro relevante es que tuvo coincidencias con la ex ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Toá, en cuestionar algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo. Ambas reconocieron que la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, pero advirtieron que una crítica puntual no significa oponerse a una política más firme. Justamente en ese rol que está tomando Evelyn Matei de Pepe Grillo, la coincidencia con cierta centroizquierda o esta crítica también al concepto de derechita cobarde, también lo está posicionando como alguien que puede comenzar a ser vista como quien está haciendo las propuestas que, si bien las encuestas le están poniendo el like, el me encanta, ocupando conceptos de redes sociales, no sé si tanto los expertos en seguridad plantean que es eficiente realmente
la agenda que dijo en mensaje Cadena Nacional. Eso es interesante. Ayer lo comentaba Jimena Jara, que estuvo en Turno PM. Una muy buena entrevista, recomiendo que la vean. Jimena Jara nos planteaba esta lógica de que esta reforma de seguridad no se consultó con nadie, ni siquiera con los partidos. Que uno puede decir, bueno, a lo mejor al menos va a tener como ciertas coincidencias con la política, no le preguntó a nadie. No le preguntó a nadie tampoco como una comisión de expertos que sea transversal, que en el fondo solamente los mismos expertos que participaron en la elaboración del programa fueron los que elaboraron finalmente esta política que hoy día está en discusión, y harto de reciclaje. Algo comentábamos de los procesos constitucionales, en particular el segundo proceso constitucional. Esto que está proponiendo Kast venía en ese proceso constitucional. Ahora, a mí me llama la atención que Evelyn Matei igual es hábil, porque es alguien que tiene tanta habilidad política, más allá, digamos, de que uno pueda concordar o no con sus posturas, tiene tanta habilidad política que todas las semanas te puede traer una agenda nueva y puede comentar un tema nuevo. En cambio, sus detractores, pienso yo, Agustín Romero, que le ha respondido, parecen medios como trogloditas cuando lo único que pueden responder es oye, pero tú saliste quinta. ¿Cachai? Es como que el argumento es repetitivo, pero que ya a esta altura ya resulta bobo, como que no puede considerarse serio. Entonces, me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron también en este podcast de Paula Catena y Mónica Rincón en ¿Cómo te lo explico? Porque tuvieron a Víctor Pérez, ministro del Interior, una figura de Chile Vamos, de la UDI, del corazón de la UDI, que uno puede considerar, bueno, a lo mejor va a ser una voz ponderada que va a tratar de hacer la ligación entre lo que dice Matei y lo que ocurre en el Partido Republicano, pero cayó en este mismo argumento bobo, esto de, saliste quinta. Entonces, escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. Es otra afirmación muy equivocada. Dijo, ningún militar acepta esto. Sí, el tema de estar en el estado de excepción, de seguridad. Esa es una aseveración muy grave. A ver. Los militares son disciplinados. Subordinados. Y se tienen que adecuar. Vuelvo a insistir en el ejemplo. Las municipalidades hace 20 años, 15 años, no tenían ni una experiencia en seguridad ciudadana. Ni una. Ya, pero usted cree que está equivocada, Evelyn Matei, que el objetivo de esta agenda es polarizar. Aquí la agenda de seguridad es darle tranquilidad a las personas. Ojo, se refería a lo constitucional. Por si acaso, dentro de seguridad no se refería a toda la agenda. Sí, claro. Te vuelvo a decir, tú al requerir herramientas nuevas, como este es un gobierno democrático que respeta el Congreso, respeta las instituciones, respeta la Constitución, tiene que ir al Congreso a debatirla. Yo no estaba citando a Evelyn nomás, no lo estoy diciendo. Sí, pero es que hay un error que yo creo que se cae manifiestamente, y estos 5 meses lo hemos tenido ahora por Bueno, parece como oposición Evelyn Matei. ¿Yo? No, Evelyn Matei. Bueno, no sabría que preguntarle a ella, digamos. Yo creo que por algo salió quinta, ¿Por qué salió quinta? A ver. Porque equivocó el discurso. El discurso de la campaña era contra el gobierno. ¿Y ahora se equivoca en cuestionar tanto a...? Mira, no nos gusta ser soberbios si se equivocan. Tenemos una opinión distinta. Ya, pero usted dice, salió quinta. Sí. ¿Y que el principal error fue? Llegar y atacar a Kast cuando ese no era el rival para nuestro... ¿No fue ella la atacada? No, ella atacó políticamente. Primero dice usted que ella atacó. Todas las declaraciones fueron... ¿Y lo de los bots? Yo no sé, digamos, hay que falló algún tribunal, algo que demuestre que alguien le dio los bots. ¿No? O sea, no le atribuye credibilidad. No, pero los bots fueron un tema que se utilizó en un momento dado para polarizar la campaña, ¿o no? Es interesante también este elemento de que también está en discusión, pero yo te diría que es una discusión más bien subterránea, incluso no tanto a nivel de redes sociales, sino que a nivel de bases de personas que están como en la conversación de pasillo, particularmente estas como base de izquierda, que analizan, digamos, las personas que han salido a hablar, que uno podría decir forman parte de cierta oposición. Y, por ejemplo, consideran que las expresiones que está utilizando Evelyn Matei es el camino correcto. Porque es como una crítica, esbozar ciertas críticas al gobierno. Cuando salió hace algunos días también Camila Vallejo, también esbozó crítica y crítica sustantiva a lo que estaba realizando el gobierno en distintas materias. Y eso se contradice, contrasta con lo que hizo el presidente Boric ayer, que es todo lo contrario. Es como hacer el mea culpa, hacer la revisión hacia adentro,
hay algunos que están diciendo que digamos, el mea culpa fue ahí nomás, no fue tan considerado. Algunos incluso lo consideran feo lo que dijo de Carolina Toá, esto de que Carolina Toá no fue la persona que salvó los muebles cuando a todas luces, digamos. O sea, tal vez no representaba en su figura concretamente, porque una persona no puede, digamos, llegar y ordenar en plenitud el gobierno. Pero sí fue un agente importante, y él mismo la valora como parte de este como triunvirato que finalmente lograba la coordinación del gobierno. A mí me contaban muchos funcionarios de gobierno cómo se preparaban cuando tenían que ir a una reunión con Carolina Toá. Tenían que llegar con toda la información, no podían decir ningún no sé en la reunión. Entonces, es distinto, fue un aire evidentemente distinto. Entonces, también yo creo, y tal vez es una buena conversación para el chat, comentar esto, a ver si consideran que fue un error político o no, lo que hizo el presidente Boric frente a lo que están haciendo, por ejemplo, Evelyn Matei, frente a lo que está haciendo, por ejemplo, Camila Vallejo, porque son distintos, son formas de volver a la palestra pública, a las alocuciones públicas, con un tono y un contenido también distinto. Claro, bueno, y también quiero sumar a eso de Evelyn Matei, lo que dijo, como te conté el otro día en Radio Pauta, y aludió también a su rol de hija de un general, que ningún militar te va a aceptar ir a hacer el ejercicio del estado de excepción en barrio y zonas críticas. Te lo quiero citar textual porque dijo, hizo una analogía con un aviador. Dijo, ¿qué tiene que hacer un aviador que fue entrenado para volar, para bombardear, para hacer intercepción en el aire? ¿Qué iba a ir a hacer una población? Ningún militar te va a aceptar eso. Entonces también pone sobre la mesa y contrasta un poco con lo que es el corazón de la idea. Y también dijo que con lo que hay actualmente en la legislación se puede hacer mucho y que las 30 leyes que quiere tramitar el gobierno a fin de año finalmente son un bluff para tener a la gente ocupada en esa conversación, pero que con lo que haya se puede hacer. Dijo, hay usa inteligencia artificial para ver rápidamente un criminal si tiene ligazones. Dijo, y todo esto lo consideró un gran bluff, un gran humo, te podría decir incluso, que puso sobre la mesa. Así que, tal como dice Camilo, Evelyn Matei va a estar en la palestra pública, tiene un espacio. El presidente Boric tuvo uno, no sabemos si volverá a aparecer, pero nombres relevantes de la política están cuestionando lo que ha sido el plan de seguridad de José Antonio Kast. Es interesante igual esa discusión, porque de hecho también lo dice Víctor Pérez, esto de que los militares son subordinados y en verdad van a hacer lo que les diga el mando. Pero eso es una cosa, lo otro tiene que ver con y los riesgos que plantea Evelyn Matei y por qué dice ella que ha fracasado en todas partes del mundo, tiene que ver mucho con que cuando el crimen organizado toca a las Fuerzas Armadas es muy fácil que se contamine. Y que se contaminen las Fuerzas Armadas implica, y que está pasando, no es algo como que vaya a pasar a futuro, ya está pasando pese a que no tenemos a militares en las calles combatiendo el crimen organizado, al menos no explícitamente. Ya tenemos cuestiones que tienen que ver con tráfico de armas, pérdida de armamento en distintos, digamos, bases del ejército, aparición de armas en cuestiones que tienen que ver con crimen organizado, con obviamente estos como la identificación borrada. Entonces hay una situación bien compleja del problema, lo que ha ocurrido en México, por ejemplo, que tanto ha costado, digamos, resarcirse de toda esa tradición del narco, con organizaciones muy fuertes, muy potentes, que se hicieron millonarios, y la forma en que también llegan a controlar facciones completas de Fuerzas Armadas, de policía. Entonces, es un escenario complejo y podemos estar dando los pasos equivocados si eso se abre a esa línea. Así que muy preocupante, vamos a estar evidentemente atentos. Ahora, ¿qué puede hacer un comandante de la FACH? Habría que preguntarle a este que estuvo antes de Fernando Matei en la Junta Militar, ¿verdad? Gustavo Lig, que entre sus propuestas, digamos, estas son historias que evidentemente se han conocido ya después del tiempo, pero él proponía, por ejemplo, entre otras cosas, bombardear poblaciones con sus aviones. Entonces, digamos, ese forma parte de ese ideario también de la derecha que busca muchas veces tal vez con una expectativa sana, y uno podría decir, yo estoy de acuerdo, de erradicar el crimen organizado, pero pasando a llevar un montón de inocentes. Bueno, valorable que la hija de alguien que estuvo en esa junta de gobierno esté planteando
lo contrario. Exacto. Así que, de alguna forma, Matei está siendo además solicitada acá que venga a turno a conversar estos temas. No, y siendo justo, Fernando Matei, de todas maneras, era muy distinto también a Gustavo Lee. Eran personalidades distintas. ¿Te acordáis que al momento de ratificar el no, fue el que dijo, no, esto hay que informarlo? Sí, perdimos. ¿Cachai? Se perdió. Claro. Puesto número 2. Caroline Leavitt dejará la jefatura de prensa de la Casa Blanca a fines de agosto, todo esto en Estados Unidos, tras un año y medio como una de las figuras más visibles del segundo gobierno de Donald Trump. La portavoz atribuyó su salida a razones familiares luego de regresar de su baja de maternidad y seguirá vinculada al presidente como asesora externa. Este anuncio coincide también con la polémica por el operativo secreto de Ankara, donde Trump habría abandonado el Air Force One oculto en un contenedor de catering para cambiar de avión ante una amenaza de Irán. Aunque Leavitt no participó de ese viaje, su salida ocurre en medio de cuestionamientos a la relación de la Casa Blanca con la prensa y a los protocolos de información presidencial. Sí, a ver, partamos con lo de Caroline Leavitt, que era la portavoz, la vocera de Estados Unidos. De todas maneras, hay que decir igual que la vocería, la Secretaría de Prensa, que es el mismo rol, no es lo mismo que en Chile, que forman parte de el comité político, que parte de la toma de decisiones, un rol relevante. No, en realidad era más bien un rostro que salía y daba conferencias de prensa, informaba, entregaba comunicados. Era un rol, si se quiere, mucho menos político del que, por ejemplo, tienen en Chile. De todas maneras, Caroline Leavitt, en términos simbólicos, era una figura muy parecida a lo que fue Mara Cedini con José Antonio Cast. De hecho, era la más joven en la historia en ocupar ese puesto en la Casa Blanca. Y también le daba como esa frescura, si se quiere, al gobierno de Donald Trump, pues, cuando sobre todo tenía que comunicar malas noticias. Ella dice que es por razones familiares su salida, lo dijo también el presidente Trump. Todavía no hay, y esto se nota que lo pilló de sorpresa, porque todavía no hay un reemplazo claro de quién va a ser el futuro portavoz de la Casa Blanca. Y también pasa con Leavitt, que se va justamente cuando la encuesta, una de las más recientes, YouGov, que es la que sale allá en Estados Unidos, marca a Donald Trump con un mínimo de aprobación histórico. O sea, está en su peor momento. En este momento Trump está en su peor momento, y estamos a 3 meses de lo que son las elecciones de medio término, elecciones en donde se prevé una derrota de Donald Trump, y Donald Trump necesita de manera más o menos urgente salvar los muebles. Ya ha hecho uso a distintas estratagemas para tratar de salvarlo. Entre ellas, lo que comentábamos ayer, esto de la vacuna y sacar una agenda antivacuna un poco del sombrero para tratar sobre todo de atraer a las bases propias, que es parte de esto. Dale. No, que Caroline tiene 28 años, que está ya dio a luz a su segundo hijo y recién había egresado de su baja maternidad, pero lo que queda como narrativa es que ella abandona el puesto de jefa de prensa, como va en pantalla, titular de ABC, pero va a seguir ligada a Trump como asesora externa. Entonces, esto es algo de carácter personal, que cualquier persona puede decidir dar un vuelco en su vida en función de decisiones personales o familiares, o hay también algo más ligado a estrategia política en función de las midterm, que son las elecciones que vienen, y que Caroline Leavitt la esté dejando en función de eso, porque Trump la describió como, la voy a citar textual, una de mis asesoras de mayor confianza y que tiene un rol político durante la campaña para las legislativas de noviembre. O sea, con 28 años es una de las más cercanas a Trump, la saca del puesto. Puede ser como cuando, por ejemplo, un ministro deja el cargo para ir a ser jefe de campaña de cara a una elección importante. Tan bien considerada la tienen que dicen, ¿sabéis qué? Tú lo haces tan bien que esta legislativa, estamos en un momento complejo, hay que ir a ganarla, tú tienes la inteligencia, la estrategia, te mando hacia ella. Puede ser. Yo leí en la mañana que de todas maneras ella no se separa del todo del gobierno, va a quedar algo así como asesora externa. Entonces, pero a lo mejor lo de las razones familiares son ciertas, como fue mamá hace poco, necesita como cuidar la guagua. Puede ser, digamos, parte de esta conversación. Es algo que evidentemente vamos a estar analizando. Pero lo otro interesante también que pasó ayer es que mientras todo esto ocurría en la Casa Blanca, Donald Trump estaba en su casita, estaba en la cumbre de la OTAN en Turquía, nada que ver en su casita, estaba muy lejos de su casa, estaba en Turquía en esta cumbre de la OTAN y tuvo que salir porque hubo aviso de ataque iraní en donde estaban ellos reunidos.
Entonces tuvo que arrancar él y tuvieron que arrancar también 2 de sus asesores, y lo hicieron con una estratagema ocupando lo que se conoce como un avión señuelo. Un avión que de hecho es más viejo. Se habla incluso que es medio digamos, no cuenta con ninguna de las comodidades de lo que puede tener un avión presidencial. Es casi ¿qué te diría yo? Como un container de como de estos que están en los puertos, ¿cachai? Como bien tosco, y tuvo que arrancar y trasladarse a Inglaterra de esa forma. También ocuparon aviones de señuelo en las otras 2 autoridades importantes que tiene Estados Unidos, entre ellas Marco Rubio, que tuvieron que también tomar aviones distintos para arrancar. Es muy curioso también la forma en que lo tomó el New York Times, que tituló, mira, el periodista Anton Troyanovsky, el New York Times tituló de esta forma la nota. Para Trump, el vuelo secreto fue una estratagema asombrosa. Para Putin, un martes cualquiera. En comillas. Entonces, yo pensé que Putin había hablado a propósito de esto que hizo Trump, pero no, fue que el New York Times hizo la comparativa. Ahí estamos viendo. Ahora, ¿por qué decidieron hacerlo en este tipo de avión? Porque la medida de seguridad, de hecho, este avión es mucho más seguro en todo término. De hecho, tiene dinámicas de, por ejemplo, que la conexión satelital tiene que ser necesariamente está codificada, tiene complejidades. No es como llegar y usar el celular en ese tipo de aeronaves. Tiene una protección mucho mayor en términos de comunicaciones, y también está hecho de un material mucho más resistente. Ese es como el momento en que Trump sale del avión. Ese era el avión presidencial y que llevaba todo el equipo de prensa. O sea, si hubiese habido un ataque iraní, y de todas maneras hubiesen habido víctimas, pero claro, el presidente Trump no hubiese estado en ese avión. Oye, pero los periodistas y los funcionarios quedaron ahí adentro, pues a su suerte. Fueron señuelos. En una eventual... Y esto fue a propósito de que el servicio secreto les dijo que por medida de seguridad vinculada también a todo el tema con Irán, tenía que hacer este cambio. Pero oye, yo tengo amigos, amigas que trabajan cubriendo al presidente, viajan en el avión presidencial y los dejó a su suerte, pues. Sí, pues. Mira, ahí estamos viendo lo que dice este periodista del Times, que tituló, obviamente tocándole la oreja a Donald Trump, y también describiendo, yo estuve revisando detenidamente, que efectivamente estas son parte de las estrategias que utiliza Putin, quien hace rato está como con amenazas, está en plena guerra, también hay que recordarlo, una guerra que de hecho ha recrudecido en el verano europeo. Es algo que suele ocurrir, como en frío baja mucho la intensidad de la guerra Ucrania-Rusia, pero en verano vuelve a abrirse, vuelven a haber ataques. Zelensky ha estado solicitando mayor armamento a Estados Unidos y a la Unión Europea porque se ha visto bastante mermado la situación en materia armamentística. Es una guerra que ya se ha extendido por bastante tiempo y da la sensación de que en ese largo, en lo que se ha hecho esto largo, se va desgastando mucho más Ucrania que Rusia. Como que Rusia está dentro de todo tranqui. Y claro, y Vladimir Putin con esas medidas de seguridad que prácticamente lo vuelven un blanco inalcanzable en esta materia. Puesto número 1. La tensión entre Claudio Alvarado y Jorge Quirós volvió a exponer problemas de coordinación interna del gobierno de José Antonio Kast, luego de que el viceministro del Interior y Secretaría General de Gobierno reconociera que no sabía del requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. La acción busca impugnar una norma de la media reforma que establecía la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. Quirós minimizó el conflicto y sostuvo que, abro comillas, no es mi responsabilidad informar a cada persona, cierro comillas. Mientras Alvarado dio por cerrado el impasse y atribuyó el episodio a un aviso que no se realizó a tiempo, el caso abrió nuevamente un flanco en el comité político, justo cuando la moneda enfrenta una agenda intensa por la mega reforma, vetos, un temporal y también seguridad, que ya le hemos comentado, Camilo Espinosa. Oye, muy interesante lo que está ocurriendo entre Claudio Alvarado y también Jorge Quirós. Todo esto parte, a ver, vamos a explicarlo de manera simple. Había que presentar un requerimiento al TC a propósito de un requerimiento al TC a propósito de justamente lo que está ocurriendo con esto del plan de reconstrucción, ¿cierto? De la entrega de ayuda, era algo así como en 24 horas, no recuerdo bien el detalle, pero era algo que tenía que ver con el plan de reconstrucción y dijeron que él iba a ser finalmente Hacienda quienes lo iban a presentar. El tema es que el ministro Alvarado no tenía idea.
¿ya? Ministro Alvarado, que desde que partió más o menos, que se volvió algo así como la mano derecha de Kast, sobre todo en tiempos de la OPE, de la oficina del presidente electo, post campaña, post elección, pero antes de la toma del mando, y tomó cierta fama de macuco. ¿Ya? El macuco se le dice también a todos estos políticos con experiencia en Estado. Un opereta. Un opereta, claro. Un operador político. Por ejemplo, en el gobierno de Boric, que tenía fama de macuco era, por ejemplo, Elizalde, ya que era alguien que podía gestionar, conversar con tal o cual y sacar votos. Y claro, como Alvarado quedó en Interior, quedó justamente con un estatus y una fama que lo volvían como un peso pesado dentro del gobierno. Estatus de macuco. Pero hay que decir también que, por ejemplo, en gobiernos anteriores, pienso particularmente en Piñera, la verdad es que Alvarado era más bien alguien de segunda línea. Era alguien que, si bien tenía mucho conocimiento y cierto poder, porque estuvo en su momento a cargo de la Subdere, y tú sabes que estar a cargo de la Subdere te da un poder en materia de conocimiento de las realidades locales, sobre todo, y es un conocimiento muy importante y muy influyente cuando son elecciones, por ejemplo, estas elecciones municipales, de concejales, tienen una base de datos y un conocimiento muy importante que, por ejemplo, utilizó muy bien Uvilla, ¿te acuerdas que le decían Chester? Que también formó parte de los gobiernos. Bueno, Alvarado en algún momento estuvo ahí, después estuvo como subsecretario, en fin, ha tenido distintos roles en los gobiernos de Piñera, pero siempre en segunda línea, y en algún momento también pasó al Senado. El tema de Alvarado es que ahora pasó por primera vez a primera línea y a lo mejor esta fama de macuco no es tan real, no es tan cierta, o al menos lo pone en duda, sobre todo por la forma en que lo trata Quirós. Porque lo dijo 2 veces. Primero que no tenía conocimiento de esto que está pasando, pero de todas maneras habría que preguntarle a Hacienda porque ellos gestionan todo esto. Pero ayer básicamente estuvo diciendo, aquí está mi número, aquí está mi teléfono. Entonces, para que se lo socialicen, para que sepan que me pueden escribir, me pueden llamar, a lo mejor tienen el número antiguo, algo así. ¿Cómo quería entender? Claudio, no sé si tenemos el video, si no lo tenemos no importa, pero llama mucho la atención el tono y la forma en que manda este mensaje. Recordemos que Claudio Alvarado es biministro, es una persona importante, y lo otro es que al frente tiene a Jorge Quirós que pese a que la mega reforma ya prácticamente está en su etapa final y todos lo dan por aprobado, y él le fue bien en el Senado, en fin, digamos, no va, probablemente, salvo lo que ocurre en el TC, no va a tener mayores contratiempos. De todas maneras, Jorge Quirós no quiere abandonar el protagonismo. Entonces tiene ansias de estar todavía en la primera línea y dice, yo no tengo por qué estar avisándole a nadie. Veamos el video de Quirós, porque ese video es cuático. O sea, Emol a mí me dio un poco de vergüenza porque trata de decir que le pone paño frío, pero dice, básicamente, igual es una pachotada. Es decir, yo no tengo que andar avisándole a nadie. Así que escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. Busca reiterarle a los ministros su número de teléfono a raíz de que nadie le comunicó acerca de este requerimiento del presidente. Tiene toda la razón, todos tenemos el número de teléfono a todos y tenemos que seguirnos comunicando. Ministro, yo quisiera... ¿Me da culpa por no haberle avisado, por ejemplo, al ministro? A ver, vuelvo a repetir lo que dije en la mañana, no es mi responsabilidad avisar a todo el mundo. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es que él dice que sí, dijo que dependía del titular del proyecto. Pero lo que ocurre acá es que estamos todos comunicados en general, la moción al tribunal lleva los presidente de la República, de 4 ministros, 2 de ellos miembros del comité político. No tengo más que agregar, la verdad. Ministro, yo quisiera, informar eso entonces? No tengo más que Ministro, yo quisiera preguntarle al propósito de mañana. Usted ha dicho, ministro, no me deje con la pregunta hecha. Ministro, por favor, usted ha dicho que el gobierno confía en la constitucionalidad de las normas impugnadas por la oposición. Yo le quería preguntar, ¿quién se juega mañana? ¿Por qué es importante lo que define el TC? A ver, el Tribunal Constitucional es un organismo muy relevante de nuestro ordenamiento jurídico-económico. Mañana se va a pronunciar sobre las normas que han sido impugnadas. Tenemos plena confianza que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional. ¿Hay algún plan B, ministro? ¿Posibilidad de qué? ¿De reconciliación? Muy bueno. Oye, ¿era Espinosa Cuellar el que preguntaba, José? ¿Tú qué sí? Parece que sí, ¿o no? El de cooperativa. Y el video me parece que lo sube Poirot Escobedo, que es periodista de TVN.
que estaba grabando, así que le mandamos la gentileza, ¿cierto? Los créditos. Los créditos, exactamente, de estas imágenes de Jorge Quirós. Muy de Office esta toma. Estos momentos. Sí, Oye, pero yo tengo una pregunta del diseño. Hoy día en la mañana escuchaba a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, también bajándole un poco el perfil a esto, y le preguntaba a Iván Valenzuela respecto al diseño de comunicación, porque yo quiero ir al hecho de que el ministro secretario general de gobierno, que sabemos que es ministro y que yo creo que Interior es la pega a la que más se dedica que a ser vocero, no está informado de esto. Entonces, ¿para qué tienes vocería? ¿Para qué tienes un ministro encargado de la información interna y externa de lo que pasa en tu administración si no le llega la info? Yo te lo digo, claro, acá hubo claramente una disputa política que Quirós le baja el perfil, pero algo pasa en el diseño político del gobierno que el vocero gobierno no tiene info, no le llega la data. Sí, es que yo creo que acá hay un doble problema, y en parte ese problema es de Alvarado, en que no le está dando. O sea, Alvarado llegó a la CGGO, lo que tenemos hasta el momento es que llegó y al poco tiempo despidió mucha gente. O sea, hubo una limpieza masiva de funcionarios. Una barrida, digamos, o sea, debe ser la cartera que más, no sé si estará ese dato dando vuelta, pero debe ser una de las carteras que más funcionarios ha sacado en términos de recorte. Había cierta ambición del presidente Kast de que sea uno de los ministerios que se fusione, que termina saliendo, pero no, hasta ahora al parecer se están dando cuenta de que a lo mejor es necesaria una vocería. Entonces cuando apareció esa crítica, inmediatamente aparece Alvarado con una conferencia de prensa, haciendo un punto, qué sé yo. Es algo una falencia que al parecer están detectando y se están dando cuenta que a lo mejor sí es necesaria cierta vocería. Y hay que saber también qué tipo de vocería, porque a lo mejor igual puede ser una vocería a la gringa. Hablábamos hace un rato de Caroline Leavitt y cómo se ejerce la vocería en Estados Unidos, pero en Chile existe una tradición de vocerías que forman parte del comité político, que tienen esa capacidad y ese conocimiento de cómo verbalizar las políticas públicas que está realizando el gobierno para la ciudadanía. Es como un deber también del Estado estar informando. Si eso lo decía la misma Camila Vallejo, esto de que ella tenía todas las semanas, y si había una semana que no tenía punto de prensa, la lluvia de críticas que se abalanzaba sobre el gobierno de Gabriel Boric era grande. Entonces, al parecer también Alvarado no es capaz de conciliar ambas funciones, lo que tiene que ver con Interior con lo que tiene que ver con la vocería, y le hace falta alguien ahí que cumpla ese rol de manera más cabal. Es algo que evidentemente está dando vuelta. Quiero cerrar el ranking con una noticia que acaba de salir en el Dínamo, que es bien interesante porque al parecer se filtró parte de del borrador de lo que va a ser la reforma constitucional que va a presentar el gobierno en materia de seguridad. Esto ya le llegó, el borrador se lo entregó el ministro Arrau a los jefes de partido, a los jefes de bancada, para que lo analicen. Sus equipos jurídicos lo están revisando y según lo que cuenta acá el periodista Daniel Lillo de El Dínamo, es que dejó un gusto amargo en los parlamentarios y su equipo, entre otras razones porque aumentaría las cuotas de poder, las atribuciones que tiene José Antonio Kast, el presidente. En particular, ahí lo estamos viendo, las alertas que encienden el oficialismo, la reforma de seguridad que inhabilita 15 años de beneficios sociales y amplía atribuciones de Kast. Esto de que es algo que hemos estado hablando toda la semana, de que el corazón, aparentemente, esto según lo que había informado La Tercera hace algunos días, el corazón de la reforma constitucional es justamente la posibilidad de que se le quiten beneficios sociales, le hace esto como PGU, gratuidad y un montón de otras entregas que realiza el Estado a personas que cometan determinados crímenes o delitos, o incluso faltas, porque recordemos que parte también de las políticas de José Antonio Kast es este registro nacional de vándalos e incivilidades, y la incivilidad en algunos casos componen falta, y el gran freno a ese tipo de política era justamente lo que esboza la Constitución. Entonces Kast llegaría a cambiar eso. Esa sería la principal transformación, y algo que al parecer incomoda a los jefes de bancada, según nos comenta este reportaje. Así que evidentemente va a ser uno de los temas. Se sigue corriendo la entrega de esta reforma. Se había dicho primero jueves, viernes, ya quedó para la próxima semana la presentación, y en un momento en que justamente el presidente está inundando la zona nuevamente con
toda esta parafernalia del traslado de reo de Santiago a Talca.